Bienvenidos, amiguitos y amiguitas, a la doctrina del shock. La doctrina del shock. El shock. El único programa con auto-fact-checking. Un propio equipo de expertos que se contradice a sí mismo. No veas este programa si no quieres ser el paria social que salió de la caverna, vio la luz y luego los esclavos de adentro no quisieron salir con él y ser sus amiguitos. Si eres de los que prefieres ser libre a tener amiguitos tontos atados en las cavernas, este es tu programa. Si no te importa que te echen en cara tu vida sexual para descalificar tus argumentos, este es tu programa. En cambio, si cuando preguntas si un producto es bueno te dicen que se lo lleva todo el mundo y enseguida lo compras, es que eres un normal. Por supuesto, fuera de este programa. Aunque queremos que te suscribas y dejes comentarios, que sepas que si dices palabras con E, o eres verga, o tienes problemas alimenticios, o eres de alguna secta masónica hipercolorida, tarada, comunista, también puedes dejar tus comentarios, que a ustedes les encanta comentar porque sufren del síndrome ese pendejo de mientras menos sé, más me creo que sea algo, que es justamente lo contrario de lo que propuso Sócrates, que fue el maestro de Platón, el tipo que me dio la imagen de la caverna. Te vamos a dar Pues ya sabes, las noticias que ya sabías, pero que te niegas a aceptar. No veas este programa De la doctrina del shock, el único programa con auto-fact-checking, el único programa que se corrige a sí mismo, y el único programa que te da noticias que son viejas, pero que tú no sabías, o que ya sabías, pero las no noticias querías que ya saber. sabías, pero que Entonces, te vamos a niegas hablar a en este aceptar. programa. Y casualmente, mientras lo editaba, una de estas noticias que ya sabías pero que no quieres saber, o que estás esperando que sea un político que te las oficialice para tú saber que son así, es lo del tema del asesinato de Kennedy, ¿no? Yo no sé de verdad qué nivel de ignorancia puede tener quien se sorprenda ante la revelación de que Kennedy fue asesinado por una conspiración entre los servicios del Mossad y los de la CIA, ¿no? Sorprenda de esto, ¿verdad? Tiene que sorprenderse más bien de su ignorancia, ¿verdad? De su incapacidad, de su evasión quizá, porque saber que nuestros políticos, que las personas que nos gobiernan son tan psicópatas y tan monstruosos, saber que el sistema, que vivimos bajo un sistema psicopático que nos manipula constantemente, cuyo fin es bajarnos la autoestima, deprimirnos, agobiarnos, tenernos aterrorizados constantemente con distintas crisis que suceden una tras otra y que son shows, producciones, como lo mostró en esta película War Fuck, Niebla de Guerra, que no recuerdo la traducción aquí en Venezuela, con Steve Hoffman y Robert De Niro, donde se crean eventos, se crean espectáculos, o como lo que mostró el show de Truman. Vivimos una realidad a través de eventos, porque además hizo mortadela al señor Kennedy, ¿verdad? Haremos por el engaño, por medio del engaño haremos la guerra. Este es el lema del Mossad, ¿no? No el lema bonito que pusieron ahorita en Wikipedia, que si los sabios y cualquier huevonada, sino por el engaño haremos la guerra, ¿vale? Igual que Xuan Tzu en el arte de la guerra, Sun Tzu, no sé cómo se pronuncia, dijo, el arte de la guerra se basa en el engaño. Entonces siempre tenemos, si esto es así, amiguitos, lo que siempre insistimos en revelarles en este programa es que no pueden creerle a los políticos, no pueden creerle a los que hacen la guerra, porque son los criminales. Para entender estas noticias que les voy a dar, hoy les voy a dar una serie de noticias que se van a dar cuenta luego de que las veamos, de que ya ustedes las saben, que las han sabido todo el tiempo, pero que están, digamos, ahí abajo, y que debido a el bombardeo informativo y la distracción permanente a la que nos someten los medios de comunicación, ustedes no recuerdan estas noticias y siguen reaccionando como si no supieran esta información, sabiéndola ya por dentro, ¿no? Sabiéndola ya de entrada. Yo creo que esto es innovador en el sentido de que se van a dar cuenta que les voy a informar de cosas que ya ustedes saben, pero que yo voy a retomar esos hechos y los voy a leer de una manera que ustedes van a decir, mira, claro, si lo veo de esta manera,
Bueno, esa es la idea de este experimento de noticias tal. Para darles este experimento, bueno, pues las noticias que les voy a dar pues consisten, por ejemplo, les voy a dar varias noticias que todos saben pero que se niegan a saber. Por ejemplo, todos sabemos la influencia de los masones en Venezuela, todos sabemos que Simón Bolívar era masón. Entonces, la conspiración masónica de Bolívar en Venezuela a favor del imperio inglés, ¿no? Eso es la primera noticia que todos sabemos, pero que no hemos querido saber. Cuando yo se las explique, se van a dar cuenta que siempre la supieron. El uso de esa conspiración, esa manipulación de Bolívar para meterlo el chavismo, ¿no? Que fue Hugo Chávez, ¿no? Y justamente mientras editaba este programa, el presidente Trump desclasificó los papeles que afirman que el señor Kennedy fue asesinado en una confabulación ahí con los servicios del Mossad. Sí, señor, tal y como se los comenté en mi programa anterior y el anterior y el anterior y el anterior y el anterior, el arte de la guerra se basa en el engaño y el lema del Mossad es por el engaño haremos la guerra, por el engaño haremos la guerra. Miren qué curioso, ¿no? Xuan Tzu, el chino, dijo el arte de la guerra se basa en el engaño. Y los señores del Mossad, ¿verdad?, tienen como lema por el engaño haremos la guerra. ¿Qué quiere decir por el engaño haremos la guerra, amiguitos? Que todas mis acciones dedicadas a destruirte, a invadirte, a colonizarte, ¿verdad?, no van a ser frontales, no va a ser como se está haciendo en Gaza, por ejemplo, en Palestina. Te voy a destruir, te voy a quitar este territorio porque a mí me da la gana. No, amiguitos. Bueno, y si se ponen a ver, esa guerra no la hace así nadie, siempre se buscan excusas. Estados Unidos, cuando bombardeó Irak para apoderarse de su petróleo, no dijo voy a bombardear Irak para apoderarme del petróleo porque necesito el petróleo y son buenos negocios y este es un país del tercer mundo y así ayudo a mis amigos sionistas, y no dijo eso, dijo es que mira, nos derrumbaron unas torres que también lo hizo los mismos señores que le dispararon a Kennedy. Eso ya todo el mundo lo sabemos. Esto todos lo sabemos, pero no, ¿te parece que hay gente que necesita esperar 20 años a que se desclasifiquen los documentos al venga algún candidato y desclasificar? O sea, están guardando lo del 11M para desclasificarlo también cuando necesiten que algún candidato les prometa verdad y les prometa sinceridad sobre cómo actúa el gobierno, ¿no? Pero eso ya cuando se les pase la rechera dentro de 70 años, cuando se les pase el rebote, ya se hayan muerto las víctimas y ya la gente se haya jodido lo que se haya tenido que joder, todas las víctimas del 11M, entonces les contarán, y todos los que tuvieron que ir a la guerra y tal, entonces les contarán cuál fue el verdadero suceso. Pero ya bueno, así como lo de Kennedy se sabía, ¿verdad? Todos lo sabíamos, y vi hasta una película de Oliver Stone, una película comercial totalmente, no es ninguna película underground, ¿verdad? Ya te cuenta que eso fue una conspiración, quizá no como finalmente ocurrió, porque averiguar cómo ocurrió una cosa hecha en secreto no es fácil, pero se puede deducir. Es lo mismo que hacen los policías cuando averiguan quién asesinó, o sea, quién cometió el crimen. Tienen que preguntar y tienen que basarse en lo que les dicen los demás, porque los criminales jamás confiesan, no suelen confesar. Bueno, no que jamás, a veces sí confiesan, pero no es fácil, ¿no? Un criminal esconde su crimen. Bueno, las guerras son crímenes, amiguitos, crímenes grandes que hacen países. Es como que alguien mata a otra persona, ¿verdad? Entonces, tienen que hacerlo bajo excusa, subrepticiamente, escondidamente. Bueno, nosotros tenemos la teoría, la doctrina del shock, de que la secta que implica el sionismo, ¿verdad?, es una secta que viene trabajando desde hace siglos. Y su forma de atacar, como no tienen territorio, su forma de atacar es imbricarse en cualquier territorio y desde dentro reventar los países y tal, a través del engaño, de la manipulación, de la desvirtuación, de la manipulación tanto de la historia o de la puesta en escena de héroes falsos, etc. Bueno, todo eso que siempre hablamos en este programa, porque eso es alguna especie de hechizo, prestidigitación, manipulación, o sea, una manipulación tan compleja ya pasa al nivel de magia y prestidigitación primero, y si ya es el control mental directamente, ya eso es magia, y magia negra además.
Entonces eso es lo que solemos ver en este programa, ¿no? Entonces, justamente editando el programa, decidí hablar de una crisis que involucra a Kennedy y a Fidel Castro, que es para mí como el paradigma del show del comunismo latinoamericano, que es la forma de colonialismo de los gringos, o una de las formas más efectivas de colonialismo sobre Latinoamérica, porque los gobiernos de derecha no les han resultado tan efectivos para colonizar nuestros países como, bueno, Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel Castro en Cuba, etcétera, etcétera. O sea, han sido realmente efectivos en la colonización y destrucción de nuestros países de forma secreta, subrepticia y basándose en que el arte de la guerra se basa en el engaño, de que el caballo de Troya que le regalaron los griegos, que pueden ver en mi programa sobre Casandra y Venezuela, la historia del caballo de Troya. O sea, los enemigos no te regalan caballitos muy bonitos. Entonces, el imperio no permite, ¿verdad?, el crecimiento de líderes naturales de las zonas que liberen a sus pueblos y que trabajen por ellos. No. Pasa como con Torres, con Jacobo Arbenz, con Allende y con cualquier presidente que, a pesar de su línea política, derecha, izquierda, etcétera, realmente esté luchando por los intereses de sus países. Y asimismo, cualquier cipayo, títere, vendido a sus intereses o manipulado directamente por ellos, como Fidel Castro, o como Chávez, o como Maduro, o como todos los que no están ahí porque son arrechísimos y tienen un par de cojones y los gringos les tienen miedo. No, amiguito. Y tampoco están ahí porque no, ¿a quién le importa Venezuela? Como decían algunos acomplejados venezolanos muy ignorantes de la cantidad de recursos y de la importancia que tiene nuestro país a nivel estratégico y tal. Pero eso es producto también de la manipulación, y la manipulación se basa en bajarte la autoestima y hacerte creer imbécil. Entonces, si tú quieres recuperar tu autoestima, si empiezas a usar tu cerebro y a decir, 2 más 2 son 4 y no 5 como me repiten constantemente, 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5. O sea, el gobierno de Estados Unidos es el más democrático del mundo. El gobierno de los Estados Unidos es el más democrático del mundo. Tú vives en una dictadura. Tú vives en una dictadura comunista. Venezuela no es nada comunista. Aquí lo que sobra es la Coca-Cola. Aquí la Coca-Cola no secuestra el agua. Que comunista nada. Espabila, amiguito. No, entonces nos tiene que venir a salvar los gringos del gobierno comunista, que esto no es comunista, checo, que comunista nada, aparte de que de la habladera huevonada, tú ves que alguien aquí viva como comunista. Bueno, los pobres, los huevones, ¿entiendes? De que dependen de la bolsa CLAP, pero de resto no es comunista para nadie más, ¿entiendes? Entonces, y todos los que se han tenido que ir. Para eso es comunista este país. De resto es la verga, es como Dubái de hipercapitalista. ¿Entiendes? Tenemos agencias de Ferrari, etcétera, etcétera, y concesionarios y vaina. Y se están aplicando todas las mismas doctrinas de digitalización del dinero, de control, de tal, que se están aplicando en los países más avanzados y más capitalistas del mundo. Esto es producto de la manipulación y del que nos bajan la autoestima. Y del adoctrinamiento. Entonces vamos a ver cómo Simón Bolívar ha servido para que lleguemos a este punto donde estamos hoy en 2025, pagando los mangos a $2 el kilo de soberanía alimentaria en la doctrina del shock. Noticias choqueantes que siempre supiste, como lo de Kennedy, pero que estás esperando que venga un gilipollas de estos a decirte que eso fue lo que pasó, o que a desclasificar los papeles dentro de 200 años. No, ya lo sabes, es lógico. Igual que lo de Kennedy era lógico, que ya se sabía. Qué casualidad que mataron a los que los mataron, y a los que los mataron también los mataron. Eso fue un show como lo de los como tantos shows que nos ha hecho el sistema. Entonces, bueno, dándote cuenta del show de Kennedy, del show de los misiles, del show de Simón Bolívar, del show de Chávez y de todos estos shows que yo te voy a hablar en la doctrina del shock, pero se llama también a veces la doctrina del show, porque está basada en el arte de la guerra, se basa en engañarte, en seducirte, en mostrarte cosas que no son, para que tú no sepas por dónde te vienen los tiros. Pero eso hay que tenerlo claro, porque es que la gente es muy ingenua y cualquier huevón que llegue y les dice algo ya le están creyendo sus palabras. ¿Cómo alguien en el 2025 puede creerle las promesas a un político? A ninguno, de cualquier línea, por favor. ¿Qué les pasa? ¿Qué edad mental tienen? ¿No ha servido la evolución? ¿Para qué evolucionamos?
Para que ahorita en 2025 todavía haya gente hablando bien de los políticos y creyendo en su sinceridad y en sus buenas intenciones. Por favor, no saben lo que es un político. No saben lo que es un político, ni saben lo que es un médico, ni saben lo que... Pero aquí se los vamos a enseñar. Bueno, suscríbanse y... Otra manipulación, otra noticia que todos sabemos, pero que no queremos saber. Nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, nosotros somos colonias y nunca nos hemos liberado. Supuestamente nos liberamos de España, pero solo para caer en manos de la doctrina Monroe y en manos de las manipulaciones del norte, ¿no? Que han sido abiertas con la puesta y tumbado de dictadores o han sido sutiles como en Venezuela. Depende, a cada país le han dado distintas modalidades de invasión, de doblaje de brazos, de mantenerlos como el patio trasero. Nosotros somos una colonia que nunca ha sido independiente de Estados Unidos. Y en ningún mandatario de América Latina, ninguno, ha permanecido en el poder si ha estado desaprobado por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA o por sus organismos de inteligencia. Ninguno. Noriega estuvo en Panamá mientras los gringos les sirvió y trabajó para ellos. Cuando no quiso, lo derrocaron. Así funciona. Si un tipo como Torrijos en Guatemala no iba de acuerdo a los intereses, lo acusaban de comunista y se lo cargaban. Sin embargo, Fidel Castro, ¿verdad? Murió en su cama con $500 millones, ¿no? Y supuestamente era enemigo. No era enemigo, y se los he dicho 20 veces en varios programas que lo pueden ver. Esa es otra noticia que ya sabemos, pero que no queremos saber. Que los gobiernos socialistas no son enemigos del imperio yanqui, ¿no? Que es una noticia que ya en Europa saben hace rato, que el comunismo es una conspiración de los banqueros, ¿no? De los banqueros sionistas, amiguitos. También vamos a ver, por ejemplo, vamos a desmitificar un poco ese tema de Bolívar y vamos a tratar otra cosa que ya sabemos todos, pero que nunca hemos querido saber, es que los premios Nobel, ¿verdad? Son una farsa y son unos premios chimbos que solo sirven para sobornar a los títeres de las élites, ¿no? O sea, si te dan el premio Nobel de literatura, te lo dan por algo, porque el país interesa ponerlo en el tablero por algo. Si te dan el de medicina es porque esto sigue intereses de los grandes laboratorios. Y si te dan el de la paz, ¿verdad? Normalmente debe ser algún tipo de lobista que está generando guerras y está generando conflictos y está generando crímenes a lo largo y ancho del mundo, como demuestra el premio Nobel a Kissinger, ¿verdad? El artífice del Plan Cóndor en el sur del continente. Ese cerdo asesino que viajó por el mundo y murió feliz después de haber cometido crímenes a lo largo y ancho del mundo, y que todos lo supiéramos y que nunca se ocultó al señor Kissinger, ¿no? Es como Jack el Destripador, pero a nivel masivo, a nivel tal, y nosotros hemos convivido con ese tipo de personajes y los hemos respetado. Entonces les hablaba del condicionamiento de Pavlov porque vivimos en una sociedad que nos hace aplaudir cosas y ves a la gente, ¡ay, se ganó el Nobel de la Paz! Como si eso tuviera algún prestigio. Entonces eso es solo parte de la ignorancia. Además, el Nobel, ¿quién creó el premio Nobel? Bueno, un tipo que vendía dinamita, Alfred Nobel, ¿verdad? Era un traficante de armas y un tipo que fue causante de guerras y muertes, ¿verdad? Y creó este premio para su legado, para dejar un legado y que no se le recordara cada vez que uno se acordara, como cuando yo voy a pagar a $2 el kilo de mango, le minto la madre a Chávez, digo, este hijo. Bueno, si Chávez hubiera agarrado y crea un premio, vaina internacional que le da 500 millones a gente pobre, a gente buena o a gente que los demás consideran maravillosa, cada vez que le dan ese premio la gente se pone a hablar 2 horas de lo chévere que era Chávez y lo maravilloso que era y lo bien que hizo por el país y tal. Esa es una forma
dejar un legado. Y claro, puede que los primeros 10 años, los primeros 20, la gente diga, hijo de puta, que Chávez era un cabrón, que coño premio, nada. Eso lo diríamos aquí en Venezuela, pero en España, en otros lados, el premio Chávez, Chávez de la Paz sería un premio maravilloso. Eso porque tiene dinero y a la gente le conviene, o sea, las personas que se lo ganaran, que serían escritores o intelectuales o periodistas, encontrarían justificaciones mentales para decir lo maravilloso y lo bueno que fue Chávez. Entonces investigarían y se acordarían cuando Chávez le regaló a un niñito algo y pondrían la foto y tal. Así funciona el premio Nobel. Entonces se lo dieron a Obama, el asesino de Obama, uno de los presidentes que más un país se ha bombardeado de los gringos, quería decir, ¿no? Muy simpático y todo. Se lo dieron a Kissinger, se lo dieron a Santos en Colombia por meter a los guerrilleros de la FARC en el Congreso y darles tremendo sueldo y permitir que entonces gracias a eso llegue Petro al poder. Eso es todo. El chanchullo globalista decidieron que aquí nos van a reventar con los socialistas, porque la gente come más mierda con los socialistas, la gente es más ingenua. Y entonces llega un político hablándole de la solidaridad de los pueblos, de la verga, y aunque sea blanco y de otra raza como la Sheinbaum en México, y le hablé a los indios y a los pobres de México, ¿verdad? La gente no se da cuenta y como la tipa dice, habla tan bonito, ¿verdad? A todos les da igual que la bicha sea descendiente de ucranianos, que sea del pueblo elegido y que sea una chica de Soros, que se educó en el tema del cambio climático, una pieza del Foro Económico Mundial, Sheinbaum, hasta el nombre Sheinbaum, nadie, a los mexicanos los hace sentir muy nacional. La más nacionalista del salón le dice a España que se disculpe. Bueno, entonces estas son las noticias que vamos a ver hoy en esta edición de Noticias Choqueantes que siempre supiste pero que no quisiste saber. No están en orden, pero estos son los temas que vamos a tocar. Espero que esto te sirva para darte cuenta que estas son noticias que siempre supiste pero que no querías saber por alguna razón. Y bueno, que espero que estas noticias ayuden a mucha gente a transitar su disonancia cognitiva, porque claro, cuando uno se da cuenta de las cosas, uno le da mucha rabia que la gente no se dé cuenta, pero entonces uno recuerda cuando uno tampoco se daba cuenta y la tenía ahí en la nariz. Simplemente necesitas que alguien te la señale y te diga, mira, no te fijaste, mira eso, mira esa sombra ahí, mira la forma que hace. Entonces, bueno, esa es la contribución de la doctrina del shock a esta guerra de quinta generación que se basa en el engaño y que se basa en la repetición de dogmas y de historias que no son. Bueno, dicen algunos de estos psicólogos sociales, estos que han estudiado el comportamiento de las masas y el uso del shock como herramienta de manipulación, que los shocks hacen que las poblaciones pierdan la memoria. Entonces, por eso, yo tengo en este momento una propuesta muy especial, que es la propuesta de noticias, que todos sabemos que en su momento fueron un terrible shock, pero que, algunas no fueron un terrible shock y ahora deberían ser un terrible shock, enterarnos que las sabemos hace tiempo y no nos ha importado, no le hemos puesto la atención necesaria. Y otras sí fueron un terrible shock, fue una de estas manipulaciones masivas que, bueno, ya pasaron a la historia porque nos distraen con 2.000 millones de shock hasta nuestros días. Entonces, como el bombardeo informativo es tal, yo no puedo competir con eso, o sea, con las novedades. Yo estoy tratando de hacer un canal de análisis geopolítico en algún sentido también, pero no puedo competir con cada parida que dice Trump todos los días, cada parida que dice Christine Lagarde, o cada parido que dice la Ursula von der Leyen, o el perro del Foro Económico Mundial, o cualquier hijo de la, o Elon Musk, o Will Gates, o Maduro. Imagínense, o sea, reaccionar a cada gilipollez que dicen todos los presidentes del mundo, a cada putada que hace Milei o que hace, o sea, imagínense. Entonces no se puede. Entonces yo prefiero, para hacer el análisis, hablar de noticias que todos sabemos, pero que se nos ha olvidado que sabemos, para ir creando como un callo para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso,
Les voy a hablar pues del culto masónico a Bolívar, de la manipulación masónica. Saben que en este programa siempre decimos que el arte de la guerra se basa en el engaño. Entonces, claro, todo se trata de manipulaciones, de historias, entonces vamos a ver cómo montándonos un personaje y montándonos una narrativa sobre un héroe, nos condicionan mentalmente para aceptar a otros héroes o a otras narrativas posteriormente, ¿no? Y también vamos a ver cómo funcionan los shocks a través de, por ejemplo, la crisis de los misiles, que además el revisionismo de ese shock de la crisis de los misiles nos va a permitir pues redundar en el tema de que yo les he contado tanto que el agente Alex, o sea Fidel Castro, era agente de la CIA y no murió en su cama con 900 millones porque era muy arrecho ni evadió supuestamente 700 atentados porque era un huevo pelado, sino porque era un colaborador y agente de estos señores. Por eso Kissinger nunca se metió con él, que Kissinger, el que se puso por de todos los dictadores en Argentina, en Chile, en tal, se metía con todo el mundo. Por alguna casualidad no miró nunca para Cuba, porque si hubiera mirado, Fidel dura 2 días, pero bueno, a lo mejor eran amigos. No podemos probarlo, pero viendo el contexto y releyendo ciertas noticias o ciertos shocks como la crisis de los misiles, veremos noticias que ya sabemos pero que no queremos saber. Entonces suscríbete si te interesa toda esta información y no te pierdas. Soy un poco desordenada para dar todas estas noticias, pero te las voy a dar todas las que te estoy prometiendo y alguna más que no... Sacando al público al actor balonero más arrecho del mundo. El de Alex fue el responsable del show de la revolución, del show de los venceros, del show de la pobreza cubana, el show de no sé qué paja de los pueblos, el show de las guerrillas, el show de la dignidad y no sé qué verga. El show del pacto de Cristo, el show de la FARC, el show del grupo de Cuenca, el show del socialismo del siglo XXI, el show de los centros empleados publicados, el show de las jineteras, el show de Chávez, el show de Urquiza Evo y de Kirchner, el show de López Obrador, de Felipe González. Por Estados Unidos, por la United Food Company, por los dictadores tipo Miquita y vaina, y te los pongo de izquierda y te los pongo de derecha, ese mojón de que ellos solo se ocuparon de los del Cono Sur, de las dictaduras de Pinochet y de Videla y de vaina, y no, ellos no tuvieron nada que ver con Fidel Castro y tal, que esos son de los otros, de los rusos. Mentira cochina. Fidel Castro era gente de la CIA, como les he contado 20 veces en 20 programas, pero hay un programa específico, se los recomiendo que lo vayan a ver. Entonces esta es otra noticia que aprovecho para darles, comentando esto, que Fidel Castro no era revolucionario, amiguito. Fidel Castro no le intentó matar la CIA 700 veces. O sea, si ustedes se paran a pensar y dicen, ay, es que los gringos se iban para Corea del Norte, se iban para Vietnam, se iban donde olían comunismo, se iban a bombardear, pero ellos nunca pudieron conseguir que lo tenían ahí al lado a 100 metros, yo no sé cuánto, pero está la Florida al ladito de Cuba, tiro de piedra, como decimos en Venezuela, tiro de piedra, Fidel. Y Fidel murió en su cama con 500 millones de dólares. Y los gringos nunca pudieron quitarlo, y él era un comunista odioso que los apuntó con misiles atómicos, ¿verdad? Le puso unos misiles en los huevos. Los bichos bombardearon Irak y destrozaron Irak y mataron 1 millón de personas y destrozaron un país y una civilización antiquísima como Irak, desde el origen del mundo, ¿verdad? Lo volvieron mierda, esos hijos de puta, ¿verdad? Porque el otro tenía armas de destrucción masiva, o sea, los iba a acabar con el planeta, las armas de destrucción masiva, porque así hacen su propaganda. ¿Y qué pasó? Que el otro no tenía nada, igual lo escoñetaron. Entonces a Fidel, que supuestamente la crisis de los misiles en los 60 los apuntó con unos misiles atómicos y murió de viejo en su cama, amiguito, piensen, amiguito. Ustedes creen que ese mojón es verdad, amiguito. Bernays, el tío de Freud. Para mí Edward Bernays fue el inventor de Fidel Castro y de todos estos mojones, estos revolucionarios y del Che Guevara. Él los diseñó como se diseñaba un personaje en Hollywood. Estoy segura de eso. Pero no tengo pruebas. Pero no sé quién lo hizo, pero de que eso eran unos fantoches y unos bichos creados para venderte una moto de comunismo, eran unos fantoches.
Entonces es otra noticia que les estoy dando en primicia, que todos sabemos, pero que nadie quiere saber. Si le hubieran hecho 700 atentados a la CIA, por favor, o la CIA es inútil, o ni siquiera le volaron un ojo, le quitaron el bigote, por favor, señores. Y bueno, ¿qué otra noticia les quería dar? Ok, y otra noticia muy importante, ¿verdad? Que todos sabemos, pero que a veces se nos olvida, señoritos, amiguitos míos, es que así como el señor Fidel trabajaba para estatal, nuestro amiguito Chávez también era de la misma generación, se lo fue creado en el mismo laboratorio, bajo las mismas premisas. Dese cuenta, ¿verdad? Que a pesar de la dialéctica, cómo fue montada la historia, darse cuenta que nadie sale en televisión en prime time, ya volveremos, no pudimos cumplir los objetivos, pero y está 2 años haciendo campaña y sale Liqui, ¿verdad? ¿Saben, amiguitos? ¿Saben? Y después ocurrió lo del deslave que no fue debidamente atendido porque el tipo quería meter su tal. Esa terrible tragedia, ese fue un ritual sangriento ahí para cambiar un tal. El día de la marmota fue juramentado este personaje y pasó lo que pasó en Venezuela, que hoy en el 2025, ¿verdad? A 25 años de la soberanía alimentaria que nos prometió este señor, pagamos el kilo de mangos a $2 de soberanía alimentaria. Y los aguacates, pagué por un aguacate $2 en Venezuela. En el año 2025, gracias a esta soberanía alimentaria de estos supuestos revolucionarios. ¿Y de dónde se entra un caballo de Troya disfrazado de comunismo y disfrazado de socialismo, como es el chavismo? Bueno, de todo el adoctrinamiento previo, o sea, sin el ablandamiento cerebral que nos metieron desde la infancia con el mojón de Bolívar, un mojón masónico, no nos hubiera metido el mojón de Chávez y vamos a volver a liberar América y tal, y la revolución, y Venezuela será una potencia, y yo hablo con Bolívar y vamos a desenterrarlo. Rituales así mágicos, extrañísimos. Y destrozaron PDVSA, o sea, fue como una bomba así interna, ¡pah! Y el enemigo, la Polar, o sea, hablando bla, 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 como no sé cómo se llamaba el enemigo en 1984, el señor Smith, no sé, el malo. No era el señor Smith, era el tal. Bueno, se hizo rica y nos empezó a vender la harina pan. Imagínense en 2015 que no hubieran, ya estaba el fiambre Funfin y ahora le tocó al otro meternos esa doctrina del shock de la crisis para que después de esa doctrina de shock y ayudados por el 2020 nos metieran ahora la harina pan a $1 el kilo y el mango a $2 el kilo. Para que todo este pedito verde viene por ahí también, viene unido a todo este nuevo shock. Lo que hicieron fue privatizar el agua en 2020, amiguito. Una noticia que a lo mejor casi nadie sabe, pero el 2020 sirvió para privatizar el agua. Por eso es que en Venezuela, Minalba, ¿verdad?, que pertenece a la Polar, nos vende el agua, 5 litros de agua a $5. Quiero denunciar desde aquí de Venezuela para que sepa el mundo entero que aquí en Venezuela nos venden el agua embotellada en $5, 5 litros. Y nos dicen que es porque la botella de plástico es muy cara. Aquí sí, donde somos productores de petróleo, con que hacen el plástico para hacer la botella esa. Y donde tenemos mucha agua, aquí mismo nos vende. ¿Y de quién es Minalba? De Polar, el super enemigo de los chavistas. Llevan 25 años en ese peo. Y los únicos que ganan son ellos, amiguitos. Y ahora, bueno, nos vienen con que las sanciones de Chevron nos van a hacer mucho daño y a todo el mundo se le olvidó que destrozaron PDVSA para que estemos dependiendo de las limonitas que los gringos quieran venirnos a explotar. Que por favor los gringos vengan a metérnoslas por el tal y nos den derecho y nos digan con quién podemos negociar con el mojón de sanciones. Y son mojón que solo afectan al pueblo y solo justifican la inflación, solo justifican que no hayan alimentos, pero a los jerarcas, como demuestran 60 años de sanciones en Cuba, no les afecta para nada porque son mojoncitos, amiguitos, son mojoncitos. La caídos de la mata a los que le cueste esta noticia entender que Simón Bolívar fue un masón al servicio de la masonería inglesa.
¿no? Y que fue el origen del chavismo del siglo XXI, que se arropó bajo la bandera de Bolívar. Dirán, no, pero el verdadero Bolívar no tenía nada que ver con eso, dirán. Aunque opositores al chavismo, adoctrinados también por la misma, que bebieron de la misma leche de ese adoctrinamiento masónico que viene desde la era pre-republicana, predemocrática, el culto a Bolívar, ¿no? Que desde pequeño nos metían en el colegio, en los diarios. Ay, mira cómo Bolívar se tira un pedito al lado de la negra Matea. Mira Bolívar, mira el chiquitico. Ibas a la casa de Bolívar a verle las boticas y decías, verga, pero si tenías el pie más pequeño que tú, que eras chiquitica. Y te decían que el tipo había cruzado los llanos, había cruzado los Andes a caballo. Era un señorito, claro, te hablaban de él, que había cruzado los Andes a caballo, no te hablaban del poco de huevones que iban descalzos ahí, si es que cruzaron los Andes, que no, que eso es mentira cochina, claro. Eso es parte de esa propaganda masónica. Las cartas, la vaina que si quería Manuelita Sáenz, había toda una telenovela con cómics, con biografías, con vaina. Y si ya entrabas a la universidad, bueno, ya profundizabas más en toda esa mitografía. La universidad, que paralelamente era una cuna de izquierdosos, ya no necesariamente comunistoides latinoamericanos, porque eran muy clasistas, ¿no? Eran unos burgueses de estos de franceses, entonces les gustaba ver a la izquierda francesa, y este pedo sexual, y este pedo de liberación sexual, y este pedo feminista, y este pedo LGBT, pero no les gustaba este pedo revolucionario, campesinos y verga, Nietzsche, tal, ¿no? Porque así les metían la izquierda, digamos, a las clases acomodadas, ¿no? Entonces, pero tanto clases acomodadas como clases bajas recibían el adoctrinamiento sobre lo maravilloso y arrecho que era Bolívar, y el pipí pelado que era Bolívar, el pipí del universo, ¿no? Y bueno, Bolívar era equiparable al niño Jesús, tal. Yo creo que había hasta un pensamiento: solo habemos tres majaderos en el mundo, Don Quijote, Cristo y yo. Yo me acuerdo haber visto esta estampita. O sea, era mi delirio sobre el Chimborazo. Ese cuadro me encantaba, ¿no? Era Bolívar ahí, pensando en la libertad de América, tal. Era un poeta y hasta en literatura. Cuando estudié en la universidad, mi profesor amante de la literatura norteamericana adoraba a Bolívar también, y decía que Bolívar era un romántico, y efectivamente toda la estética de la poética bolivariana era toda romántica. Las cartas, Lord Byron, la vaina, el peo. O sea, Bolívar se leía a estos personajes y era parte de esa propaganda, de esas creaciones masónicas, tal, pero todo el mundo sabía que era masón, ¿no? Entonces ese culto al líder, ¿verdad?, amasado en nuestro cerebro social, en el cerebro social venezolano, fue lo que, hablando el caldo para, primero, ese culto al líder nacional que hace que las masas siempre sean actores secundarios, que nadie se preocupe que ellos cruzaron en la verga de los Andes a caballo. Les preocupa que el señorito Bolívar cruzó la verga a caballo. Ellos cruzaron los Andes a patas, a ellos no les importa. El héroe era Bolívar y no ellos, ¿no? No era Bolívar, que tenía que ganarse dictador de todos estos países que estaba liberando, no, que estaba jalando para su lado, para él ser el jefe. Bueno, y sirviendo los intereses de los ingleses para endeudar a América, porque esa guerrita, bueno, si ustedes se ponen a pensar, los niñitos que te den un billete para irte por todos los países latinoamericanos pegando tiros, y eso necesita dinero. ¿Tú qué crees que conquistaba a los campesinos por su carita bonita? Era, vénganse conmigo que hay comida y verga, y la gente que estaba muerta de hambre se iba para la guerra. ¿O qué creen? Era que los campesinos que estaban por ahí metidos en un monte oscuro, ahí estaban pensando en la libertad y en el rey de España y verga, no. ¿Verdad que no, amiguitos? Bueno, entonces estas cosas que todos sabemos pero que no queremos saber, ¿no? Entonces, claro, con todo ese endeudamiento para la liberación del continente, se endeudó con los banqueros y vaina, y bueno, después vinieron todas nuestras historias hasta nuestros días. Y después llega el otro héroe, Chávez, que penetra muy fácil en el inconsciente colectivo de un pueblo acostumbrado a deificar a un hombre y a creer que de las entrañas de su tierra mágica
brota un espíritu producto de las circunstancias históricas. En la misma tierra de Bolívar, el Libertador, y unen ese mito antiguo con el mito nuevo, ¿no? Y crean otro mito que sobre todo seduce a las clases tal, pero también a los izquierdosos europeístas que estaban hartos de la guerrilla, pero que ya maduros se sentían, o sea, habían entendido que había sido algo clasista y racista su asco por las guerrillas latinoamericanas, y entonces ahora volvían. Chávez les daba la oportunidad de reivindicación y de su racismo habitual, los reconciliaba con ese racismo. Decían, bueno, podemos admirar a este negro, a este sambo odioso, aunque los otros cifrinos les digan que qué tipo tan ordinario, ¿no? Y tuvo un gran apoyo de la burguesía izquierdosa, así, el Teodoro Pekov, no sé qué, ¿no? Los guerrilleros de izquierda, tal, venezolanos, que también eran unos payasos, los Pompeyo Márquez, amigos de María Corina. Esa izquierda venezolana también falsa y faramayera, ¿no? Y bueno, y después toda la trampa mediática, pues, que saliera ahí en televisión después de un golpe de Estado. Por favor, lo que te pasa si das un golpe de Estado y matas a 60, 50, 100, 200 personas, no sé cuántas personas murieron en la noche del golpe, es que te secuestran, no te dejan hablar en televisión bañadito, ahí dicen que te está agarrando nadie. Miren la vaina que bien montada está. Yo me di cuenta que este era un circo despreciable cuando Oliver Stone le regaló a Chávez un documental. Tú ves la calidad de ese documental y la verga, ni que lo hubiera hecho el asistente de Oliver Stone con la punta de la boca. Queda tan mal. Ni que la haga yo borracha, queda tan mal ese documental. Entonces yo ahí vi el desprecio yankee, y claro, ese apoyo de tipos como Oliver Stone, como Sean Penn, como tal, o sea, fue todo un apoyo mediático ahí. Por favor, Chávez fue una figura construidísima. Y Naomi Campbell y vaina, y China, y la tal, y la gorrita, y el merchandising que había aquí en Venezuela cuando yo volví y los millones, y el soborno petrolero, y los millones de petrodólares para comprar, para vender esta vaina, que le encargaron vender en Venezuela, porque el tipo resultó ser tremendo alumno y logró repartirla en América, aunque en Argentina estaba Kirchner, casualmente, ¿verdad? Hombres salidos de su tiempo, ¿no? Todos eran hombres salidos de su tiempo. Y Evo en Bolivia, salido de las entrañas del materialismo histórico, ¿no? De este mojón que se creen los marxistas, ¿no? Desde que brotan héroes populares a liberar a sus pueblos, ¿no? Entonces, con esta mitografía crearon personajes, pusieron a Correa, estudiaron en Europa, ¿verdad? O en Estados Unidos creo que también, casado con una belga, y además creo que gay, decía todo el mundo ya en Ecuador que Correa era gay, o gay de closet. ¿Qué más? Evo y Lula en Brasil, también tremenda publicidad. Yo viví en España y la publicidad para Lula. Eso no fue casualidad, todo este peo, entonces Latinoamérica, entonces crearemos el ALBA y crearemos la verga y tal, y FUN, el Pacto Libre Latinoamericano y bla 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 para que en Venezuela paguemos los mangos a $2 al kilo, y los hayan desaparecido. Los pagamos a $2 porque el año pasado yo no vi mangos, los desaparecieron casi todo el año, con sus químicas y extrañas. Y para que parezca que estos tipos son enemigos y que María Corina es amiga y que y el show masónico, Pero que en Venezuela lo sabemos todo el mundo sabe que hasta Diosdado salió por ahí diciendo que su nombre era de un masón, un importante jefe masón de Filipinas. Todo el mundo sabe que Maduro iba con Saibaba y vaina y creen 20 huevonadas. Aquí sabemos que aquí la magia está, alta magia, bueno, nobleza negra veneciana, Venezuela, amiguitos. Noticias que todos sabemos, pero parece que no quieren saber. Suscríbanse y les seguiré dando estas noticias que ustedes ven que ustedes saben y que creen que no sabían. Suscríbete a la doctrina del shock.